Hola amigos de León Peta del canal Geopolítica Mundial, aquí y hoy vamos a leer otra noticia aquí. En este nuevo formato de video que estoy haciendo aquí en el canal y que es un video sumamente importante. Es una noticia muy importante que va a afectar directamente a Brasil, va a afectar a todo el mundo. Voy a empezar leyendo y después, como ya se dieron cuenta, dejo mis comentarios al final. Es un artículo aquí de Estadão, después échenle un vistazo allá y vamos allá. La tormenta perfecta de la transición demográfica amenaza a América Latina. La combinación de caídas acentuadas en las tasas de natalidad y el envejecimiento poblacional acelerado afectará a la región en las próximas décadas. ¿Hay algún lado positivo en esto? Eso es una cuestión importante. Crisis demográfica, para que lo sepan. Cuando algún canal, alguien que se hace pasar por especialista, va a un podcast, no sé qué, sabe de lo que está hablando, o si solo agarró la información por encima y la anda repitiendo como loro, échale un ojo. Si sabe lo que es crisis demográfica, porque crisis demográfica es esto de aquí. ¿Qué dice este periodista estadounidense, Lawrence Blair? La baja natalidad junto con el aumento de la longevidad, baja natalidad ya la hemos tenido en la historia del mundo varias veces, principalmente durante guerras y epidemias. Ahora, crisis demográfica, donde tenemos una baja natalidad con aumento de la longevidad, aumento del envejecimiento de la población, es una novedad en la historia de la humanidad y no se engañen, va a ser el mayor desafío de la historia de la humanidad, el mayor desafío de la historia de la humanidad. Sin exagerar, la gente está subestimando esto, pero puedes estar seguro de que dentro de unos 4 o 5 siglos las personas van a mirar este momento, viéndolo como una ruptura de periodos en la historia humana. No se engañen con respecto a eso, ¿de acuerdo? Bueno, vamos allá. Por más de 25 años, los jardines de infancia Zorriciños enseñaron el alfabeto a los niños en Vila del Cerro, un barrio obrero portuario en la capital uruguaya. Pero en diciembre, el querido jardín de infancia cerró sus puertas. Uno de los 3 jardines de infancia de la región que fueron cerrados en los últimos 3 años. Aquí pagó este asunto, aquí faltó una frase para la visa. Y de hecho solo nacieron 29.000 bebés en Uruguay el año pasado, una disminución en comparación con los cerca de 49.000 de hace una década, alcanzando niveles mínimos que no se veían desde el siglo XIX. El número de muertes supera al de nacimientos desde hace 6 años consecutivos. Con la disminución del número de niños en edad escolar, se prevé el cierre de más de 80 escuelas privadas en la región metropolitana de Montevideo para el 2030. Incluso en aquellas que aún siguen abiertas, muchos sienten que una nueva era está comenzando. Y así es. Para nosotros los latinos, las familias grandes tienen una connotación positiva, dijo fulano de tal. En su escuela, el número de alumnos disminuyó, ¿verdad? Disminuyó un 10% en 5 años. Es difícil no sentir cierta nostalgia. Uruguay no está solo. América Latina está viviendo los inicios de una transformación demográfica histórica que parece destinada a remodelar la política, los negocios y las comunidades. Y la forma en que las personas que no hablan, pero imagino que así es como piensan, ¿verdad? Porque se borró, tuve que imprimir esto porque el maldito Estadão cerró la noticia, ¿verdad? Bueno, las estadísticas apenas empiezan a captar el impacto. Según los datos de la ONU, la tasa de fertilidad en América Latina es actualmente de 1.8 hijos por mujer, una caída en comparación con los 6 registrados en 1950, por debajo del nivel de reemplazo de 2.1. Hoy en día, actualmente, 3/4 partes de la población mundial vive en algún país que está por debajo del nivel de reemplazo. Ya estamos en ese nivel. Hasta 2006, si las tendencias actuales se mantienen, la población nacional va a disminuir 1/3 en Chile y en Uruguay, 1/4 parte en Brasil y 1/5 parte en Argentina. Norteamérica, Europa y Japón han presentado tendencias similares desde la década de 2010, pero en América Latina el declive se apagó. Increíblemente, Chile ahora tiene una tasa de natalidad más baja que la de Japón. Censos recientes encontraron poblaciones significativamente menores de lo que las autoridades esperaban en Brasil. Aquí es interesante porque él está mostrando los números reales del IBG de 2022 y no ese maquillaje tramposo petista que el IBG hizo después de 2022 que aumentó de 203 a 215 millones, ¿verdad? No es así, ¿ok? El censo de 2022 fue muy probablemente el censo de 2020-2022 que fue divulgado ahí, que da esos 203 millones, fue el censo más preciso en la historia del IBG. Entonces así, los petistas ya se dieron cuenta del desastre que va a ser la crisis demográfica, ya están intentando esconderlo, ¿de acuerdo? Pero no te engañes, tenemos ahí algo un poco por encima de 203 millones de personas, creo yo. Pienso que todavía no está bajando, pero probablemente va a empezar el año que viene, ¿ok?
No en todos los estados todavía, en Brasil no, pero en algunos estados. Y en Chile, 18.5 millones y no 20 millones. La investigación de Paraguay de 2022 llegó a un número de solo 6.1 millones y no de 7.5 millones como esperaban, una quinta parte menos de lo que se suponía. Básicamente tendremos que planear un nuevo Paraguay. Voy a dejar aquí un enlace en los comentarios después, un video, ¿vale? Un enlace de un video aquí de YouTube, de un youtuber llamado Sincero SC, que mostró cómo es Uruguay, sin esa cosa fantasiosa que mucha gente dice que hay que hacer. Poner el patrimonio en el extranjero, andan vendiendo que Uruguay es una maravilla, igual que Paraguay. Uruguay es peor que Paraguay, por increíble que parezca, ¿vale? Él muestra ahí cómo es Uruguay de verdad, ¿vale? Sin estar mostrando esa avenida bonita que hay en Uruguay, porque dicho sea de paso, la parte bonita de Uruguay es una sola avenida, lo demás es una porquería, ¿vale? Y ya es un síntoma de lo que va a ser buena parte de Brasil después de 2028-2029. Con suerte después de 2030. Muy probablemente, ¿no? El video que él está mostrando ahí de Uruguay es como va a ser Río Grande do Sul en 5 años. Entonces, lo lamento si vives en Río Grande do Sul, si quieres saber cómo va a ser el futuro de tu estado, échale un vistazo a su video que va a ser más o menos así, ¿ok? Entonces, así, es una situación muy mala de la crisis demográfica y vale la pena recordar que yo fui el primer canal que habló de esto aquí en YouTube, abiertamente, de esto afectando a Brasil. Y eso fue en 2022 y en ese entonces otros canales y grupos de Telegram y Twitter empezaron a burlarse de mí y a reírse diciendo que no, que eso era un problema de europeos y japoneses y que en Brasil iba a tardar mucho, que iba a llegar a Brasil por ahí de 2040, 2050 o 2060, que no era un problema nuestro. Y claro, cuando Geopolítica Mundial siempre llega con datos, ¿no? Y hablando de datos, tengo aquí para que le eches un vistazo después esta tabla, ¿no? Que yo mismo hice. Puedes revisar los datos, no tienes que creerme, toma los números y ve a comprobarlos, ¿vale? Eso es fácil de hacer para que lo confirmes, para que hagas la prueba, ¿no? Y yo hice esta tabla, ¿no? Que está disponible para todos, ¿no? En el GitHub del canal. Escribe ahí, GitHub Geopolítica Mundial en Google, que lo vas a encontrar. ¿Está bien? Así como vas a encontrar los mapas que yo también hice, de mi autoría, que son mapas que hice para los videos, ¿no? Puedes ir ahí, úsalos con toda confianza. La única condición que pongo es que me cites como fuente, ya que yo tuve el trabajo de hacer esa tabla, así como los mapas y otra información que está ahí. Es la única condición que pongo. ¿Está bien? Fuera de eso, está abierto al público, para todos. ¿Está bien? Y bueno, cuando llegó el 2024, esos mismos canales empezaron a decir no, porque la crisis demográfica en Brasil, crisis demográfica en Brasil, crisis demográfica en Brasil, y ya nadie se burlaba porque vieron que el problema era exactamente el que yo señalé, ¿verdad? Siendo que en 2024 yo ya estaba revisando el video de 2022 diciendo que era peor que el de 22. Y el año pasado hice un video revisando el de 2024 diciendo que está aún peor que el de 24. Hasta porque conforme van llegando los números, la caída se va acelerando y la cosa se va poniendo cada vez peor, ¿verdad? Aunque tuvimos un leve aumento de la tasa de natalidad en 2024 o 25, ahora no me acuerdo bien, ¿verdad? Esta tabla fue hecha en 2024, así que solo llega hasta 2023, ¿de acuerdo? Pero bueno, y aún así, incluso ahora que todos hablan de crisis demográfica, siguen diciendo que la crisis demográfica es solo la baja natalidad, o sea, no entendieron. Entonces, ese ya es un filtro para que sepas quién sabe de lo que está hablando y quién solo está repitiendo cosas por ahí. Por cierto, muchos incluso lo sacan de Geopolítica Mundial y no lo admiten, ¿verdad? Pero bueno, entonces así, la crisis demográfica va a ser pesadísima, pesadísima para América Latina. ¿Por qué? Porque a diferencia de los europeos y los asiáticos, hace 70 años que no invertimos en infraestructura. No estructuramos lo suficiente, no invertimos lo suficiente en industrialización, no desarrollamos nuestra industria ni nuestra tecnología, ¿ok? Esto aquí es un desastre. Puedes quejarte lo que quieras, pero esto aquí es un desastre. Los políticos, puedes estar seguro, ni siquiera saben de lo que estamos hablando aquí. Llegas con esos políticos genéricos allá en el Parlamento Federal, en los congresos estatales o en el Senado y ni siquiera saben qué es esto aquí. Sus discusiones son estúpidas e inútiles. Esto aquí va a ser la mayor crisis que puede haber y muy probablemente va a quebrar a muchos países. ¿Qué es esto aquí? Tal vez uno que otro político diga algo, y sabemos de qué grupo político estoy hablando, que toma la información del canal y luego va a armar cosas a espaldas del canal, van a intentar sabotear el canal, pero en fin. Solo no admiten también que lo sacan de aquí del canal. En fin, los políticos no están comentando sobre esto. Eso va a pesar bastante.
Y además de que no tenemos infraestructura para enfrentar esta población excesivamente envejecida, la infraestructura que ya tenemos, que ya es precaria, se va a volver aún más precaria, porque va a sufrir tanto por la falta de mano de obra para hacer el mantenimiento de lo que hay, como también por la falta de mano de obra para generar riqueza para que el Estado pueda hacer la reforma y el mantenimiento de esa infraestructura. Entonces va a faltar mano de obra por un lado para trabajar directamente y va a faltar mano de obra indirectamente para generar riqueza para que el Estado financie. Es una situación catastrófica para América Latina. Y de nuevo, nadie se preparó y ni siquiera lo están discutiendo. Mientras los europeos, japoneses y surcoreanos ya están discutiendo medidas, aquí en Brasil no. Aquí en Brasil lo que se hace es todo tipo de ley para aumentar el costo laboral, para interferir aún más en las relaciones entre hombre y mujer. Al punto de que la nueva generación de chicos tiene miedo de relacionarse con mujeres y la nueva generación de chicas más jóvenes le tiene rabia a los hombres. No se puede resolver la crisis de natalidad así. Me parece que es muy obvio que sería un plan deliberado para causar esto mismo. Es la única explicación. El problema es, con una población en descenso, ¿quién va a pagar impuestos para esos sinvergüenzas de los políticos? Los mismos que están aprobando esas leyes, yo creo que ellos no piensan. Y muy probablemente no piensan de verdad, porque si pensaran probablemente harían una carrera en el sector privado más justa que estar viviendo del erario con un cargo político. Pero en fin. Bueno, ahora, algo que es importante sobre la crisis demográfica que mucha gente no entiende. No existe un solo motivo para la crisis demográfica, así como las razones del país A no son las mismas que las de los países B. Cada país está llegando a la crisis demográfica por caminos diferentes. Todos siguieron caminos diferentes y están llegando al mismo lugar que es la crisis demográfica. Eso es importante porque por un lado, cuando hablo de la crisis demográfica, siempre aparece el sabelotodo, porque ahí viene el listo que tiene la solución fácil para todos los problemas del mundo. Tenemos que bajar el costo de vida. Vaya genio, felicidades. Nadie había pensado en eso antes. El problema es el siguiente. Si solo fuera el problema del costo de vida, ya sería un problema en sí mismo para resolver, porque bajar el costo de vida no es fácil, es difícil. Pero incluso las clases que tienen más dinero, la clase media alta y la clase rica, que pueden lidiar con este aumento del costo de vida, tampoco están teniendo hijos. Lo que implica que no es solo eso. Otros dicen, pero es el ateísmo y el feminismo. Bueno, no voy a descartar que en algunos casos pueda ser eso. Después de todo, aquí en Brasil todo indica que esa radicalización de género, ese odio de género mutuo, también tiene un peso gigantesco que está afectando a la propia cultura. Pero no es solo eso tampoco, porque en otros países que no tienen eso, también está ocurriendo. Un ejemplo de eso es Irán. Vamos a echar un vistazo aquí a Irán. Miren la tasa de natalidad iraní. Era de 7 niños por mujer en 1950, ahora es de 1.7 en 2023, bajó, ¿ok? En 2024 y 2025, si no me equivoco, ya bajó a 1.5, es menos que en Brasil. Los iraníes ya están en crisis demográfica. ¿Qué feminismo y ateísmo hay en Irán? Y si tomas otros países islámicos aquí, mira, Marruecos de 6.1 en 1950 ya está en 2, ya está en el nivel de reemplazo en 2023, probablemente ahora ya está en 2.0 o 2.1. Y si sigues con otros países islámicos aquí vas a ver, vamos a tomar aquí a Turquía. Turquía 1.6, probablemente ahora ya está en 1.5 o 1.4. Entonces te pregunto, ¿qué ateísmo hay allá? ¿Qué feminismo hay en Turquía? Y si tomas otros países que también son más católicos, como Filipinas, verás que los números también están bajando. Entonces, no es solo eso. De nuevo, varios países llegaron a la crisis demográfica por diferentes motivos. Caminos diferentes llevaron al mismo lugar, que es la crisis demográfica. Y ese es el gran problema de intentar solucionar la crisis demográfica. Porque está afectando de forma diferente a cada país. No es fácil de resolver. Otra cosa que también es importante mencionar es que la crisis demográfica no va a afectar a todos los países de la misma manera. Aquí en América Latina va a ser esa escasez, esa pobreza simultánea de la que hablé, pero la situación en Europa, por ejemplo, si tomas Europa. Y ahora Japón, que está cometiendo el error de haber abierto las puertas a muchos inmigrantes en masa de África y del Medio Oriente, ves que el problema allá es el siguiente. Atrajeron a esa masa humana colosal, gigantesca, para integrarla a la economía en empleos de entrada, de baja calificación, porque la población nativa no quería o estaba envejecida. ¿Y qué pasó?
Llegaron allá, no se adaptaron a la cultura, no fueron absorbidos por la industria y ni lo serán. ¿Por qué? Porque justamente esos trabajos de entrada se están automatizando con robots e inteligencia artificial. Y entonces vas a tener una situación en algunos años donde no hay empleo y tienes esa masa humana extranjera, hostil a la cultura y a la población nativa, sin nada que hacer en todo el día porque no hay trabajo. ¿Qué vas a hacer? O sea, va a ser un golpe en el estómago para los europeos, diferente al golpe en el estómago que será para los latinoamericanos, y así sucesivamente. Si lo ves, incluso los países que tienen una tasa muy alta, como los africanos, la velocidad de disminución de ellos también es muy alta. Si tomas los países que hoy tienen 4,5 o 5 hijos por mujer, verás que hace 20, 25 años era 9. Entonces, solo en 20, 25 años cayó un 50%. Y eso probablemente se va a mantener, si no es que se acelera también. Entonces, la crisis demográfica es un cambio planetario muy grande. No es poca cosa. Vamos a ver caer gobiernos. No tengas dudas sobre eso, porque no van a poder mantenerse. No van a poder mantenerse en pie, porque no van a tener de dónde sacar dinero. No van a poder mantener su gestión. Así de simple. Es una situación muy complicada. Todavía está subestimada. Y todo indica que esto va a polarizar al mundo aún más hacia China y Estados Unidos. ¿Sí, China? Ah, pero China está en crisis demográfica. Sí, solo que China ha automatizado mucho. Pero mucho, mucho, mucho. Entonces están logrando suplir la falta de mano de obra que tienen con la robotización de la misma manera que en Europa y Japón, pero sin haber recibido esa masa humana inmigrante que está causando problemas en esos países. Y vas a decir, ah, pero los servicios de albañil, no sé qué más, esos todavía van a existir. Pues bien, eso a crisis es lo que impulsa la innovación, justamente por esa falta de albañiles, no sé qué más. Ellos están robotizando incluso esa parte de la construcción civil. Ahora en Inglaterra ya tenemos una empresa que va a construir edificios sin intervención humana, solo con robots. Y China, hace un tiempo, no recuerdo si fueron 400 kilómetros o 40 kilómetros, no importa, aunque hace mucha diferencia, pero es un logro importante, que lograron construir una carretera entera solo con drones y robots. Entonces, ¿va a afectar a China? Sí, no te engañes, China va a pasar por un cambio, pero eso de colapso, de quiebra de China, no va a pasar. Y lo mismo en Estados Unidos. Porque si por un lado hay gente que se radicaliza, ¿no? Hablando del colapso chino, que China es un tigre de papel y no sé qué más, por otro lado hay una persona que se la pasa hablando de la decadencia de Estados Unidos y el colapso sudamericano. Bueno, no es que Estados Unidos esté en decadencia, pero sí está en retracción. Decadencia ya me parece algo muy fuerte, pero ellos también van a enfrentar la crisis demográfica, porque tienen ese patrimonio tecnológico, tienen ese parque industrial muy grande, es el segundo más grande del mundo, solo detrás de la propia China. Y tienen una tasa demográfica que está bajando, pero no tanto como la de China, por ejemplo, o la de los europeos, o la de los latinoamericanos, y así sucesivamente. Además de eso, ellos logran atraer, perdón, absorber no sería la palabra, pero logran atraer inmigrantes de otros países. A pesar de que Donald Trump está atacando a los inmigrantes, ellos todavía logran ser un polo atractivo para inmigrantes. Entonces, y dicho sea de paso, diferente de los europeos, los inmigrantes en su mayoría que van a Estados Unidos, como son latinoamericanos, la mayoría, no todos, pero la gran mayoría, incluso tienen cierta simpatía y logran ser absorbidos más fácilmente por la cultura estadounidense, por el estilo de vida americano y también económicamente, lo que no sucede en Europa. Es más fácil para el latinoamericano adaptarse al estilo de vida estadounidense que para los africanos y musulmanes en Europa. Entonces, Estados Unidos y China realmente se van perfilando como los dos países que van a cambiar mucho debido a la crisis demográfica, van a sentir los efectos de eso, pero que están mejor preparados para lidiar con ello. El resto del mundo, camarada, Rusia, Brasil, está fregado. Rusia está en una situación que va a ser complicadísima porque va a ganar la guerra en Ucrania, no tengas dudas sobre eso, pero el posguerra va a ser devastador para los rusos. Una cosa es tener una crisis demográfica en un país como Rumania, que es del tamaño de una pequeña ciudad del estado de Sao Paulo. Otra cosa es tenerla en el territorio más grande del mundo, como es el caso ruso. Ellos van a sentir el efecto de eso y no va a ser bonito. Y aquí en Brasil, un país muy grande que no invirtió en infraestructura, no invirtió en desarrollo tecnológico, pésima educación, pésima educación y así sucesivamente.
Va a ser muy malo, va a doler. Sigo sin ver que las personas que deberían hablar de esto lo hagan. Lo poco que se habla viene de la iniciativa privada y es más en el sentido de sustituir esa falta de mano de obra por robots, como por ejemplo los supermercados que están automatizando las cajas. Y es eso, no hay un debate sobre cómo intentar solucionarlo. Hay mucha gente que todavía cree en la tontería de que el mundo está muy lleno, que el mundo está muy saturado, entonces es bueno que baje, pero no es bueno. ¿Tá? Pero en fin, esa es la noticia, no es una buena noticia. Vamos a ver qué va a pasar. Ya les voy avisando que vienen de nuevo. Reafirmo, vienen cambios muy grandes en los próximos 20 años, tal vez ni siquiera 20 años, quizá 15, ¿ok? Como máximo en 15 o 20 años ya va a ser muy perceptible cómo será un mundo radicalmente diferente dado este contexto. Y no se engañen, la crisis demográfica es el mayor desafío en la historia de la humanidad. No estoy diciendo que la humanidad se va a acabar, no creo que se vaya a acabar, pero este periodo de 2020 a 2040 a 2050 va a entrar en los libros de historia, ¿de acuerdo? Gracias a todos, un abrazo y hasta el próximo video.